Muy buenas tardes, bienvenidos a Diálogos Conscientes de hoy. Esta tarde vamos a hablar de biocultura y para ello tenemos aquí a la nueva presidenta. Vamos a dar paso a Monse. Muy buenas tardes, Monse. Hola, buenas tardes. Encantada de tenerte por aquí esta tarde. Pues yo encantada de poder estar aquí y bueno, muy agradecida de que hayáis pensado en nosotros para este programa. Pues tenía muchas ganas de conoceros y de que nos contarais la historia de biocultura, desde cuándo se creó y cómo empezó y hasta nuestros días, lo que ha crecido. Pues es una historia larguita porque llevamos ya muchísimos años. Bueno, yo creo que la historia de biocultura no se entiende sin la historia de la Asociación Vida Sana, que es la asociación que se encarga de la organización de la feria. Hay muchísimas personas que no lo saben, quién está detrás de la feria. Incluso a veces piensan que es como una gran empresa que está haciéndolo y cuando se enteran que somos una asociación relativamente modesta con un equipo pequeñito de personas, la verdad es que se sorprenden mucho, pero es así, esa es la realidad. La Asociación Vidasan nació en el año 82. Era un grupo de personas consumidoras que, especialmente algunas de ellas, tenían problemas de salud y conocieron los alimentos ecológicos en Francia, porque aquí no había o era una cosa muy anecdótica. Y empezaron a consumirlos, vieron que sus problemas de salud mejoraban y pensaron pues que era algo que había que promocionar, ¿no? Y que además que no podía ser que España, que era un país eminentemente productor a nivel agrícola y ganadero, pues no hubiera ningún productor haciendo agricultura ecológica. Entonces, a partir de la asociación y gracias a quien era su presidente en ese momento, que era un gran mecenas, porque además era una de las personas que tenía problemas de salud, pues él decidió pues dar dinero para formar a técnicos en Francia, que había una escuela de agroecología, y para que luego esos técnicos recorrieran España buscando agricultores que quisieran hacer agricultura ecológica. Y así empezó un poco la tarea de Vida Sana. Se hizo el primer arroz ecológico certificado cuando todavía no había certificación pública ni reglamento europeo, en el año 89, si no recuerdo mal, que fue el arroz de Calasparra, y luego, bueno, fueron saliendo otros productores de vino, de naranjas, y todo esto lo cuento porque así también fue un poco el inicio de biocultura. Teníamos ya estos primeros productores produciendo, pero el consumidor español no conocía para nada los productos ecológicos y surgió la idea de hacer una feria que se llamó Biocultura, que empezó en Madrid, que llevamos ya más de 40 años porque empezamos eso en los años 80 y que al principio era una feria muy pequeñita, que luego al cabo de hacerlos cuando llevamos 4 o 5 años en Madrid, se empezó a hacer en Barcelona y luego con el paso del tiempo pues ya se empezó a hacer en otras ciudades que bueno, se ha ido probando en distintas ciudades, algunas de ellas se ha hecho durante un periodo de tiempo, en Valencia, en Sevilla, en Bilbao, con altibajos respecto a la respuesta, porque como comentaba somos una entidad pequeñita, entonces vamos allí donde creemos que hay una necesidad, pero si vemos que realmente no hay un apoyo o que la gente pues no le ve el interés, pues no podemos mantener esa presencia porque bueno, económicamente tampoco no tenemos grandes fondos para respaldarlo, ¿no? Entonces sí que en Madrid y en Barcelona está totalmente consolidada y ahora en los últimos años la estamos manteniendo también en Coruña, que allí pues gracias al apoyo de la administración, que realmente lo está apoyando, pues sí que bueno, podemos seguir, ¿no? Pero bueno, los inicios de biocultura fueron esos, el dar a conocer los productos ecológicos paralelamente con esa labor de la asociación que era pues que su desarrollo en España, ¿no? Tanto a nivel de formar a técnicos como a convencer a agricultores, como convencer a la administración para que pusiera en marcha un sistema público de certificación. Estuvimos trabajando con otras organizaciones a nivel europeo, como Nature Progress en Francia, y FOAM a nivel mundial para lograr ese reglamento europeo que lo tenemos desde el año 91 y que yo creo que fue un gran logro. No creo que se haya logrado nada así, que haya una certificación pública de un sistema alimentario
en Europa ni en otras partes del mundo. Es casi inaudito que lo consiguiéramos, pero muy orgullosos, ¿no?, de ese trabajo. Y Biocultura ha ido creciendo en número de expositores, ha ido creciendo, también se fue ampliando. Sí que al principio, como había muy pocos productores ecológicos, teníamos una parte de productores de alimentación natural que llevábamos en aquel tiempo, que era pues simplemente que no utilizaban aditivos. Luego se eliminó, ¿no? Cuando ya la agricultura ecológica estaba consolidada, pues esa parte se eliminó, pero sí que se han ido ampliando otros sectores como la cosmética, el textil, el ecoestilo de vida que llamamos, la bioconstrucción, energías, porque creemos que la persona que es consumidora de productos ecológicos es alguien que está concienciado y que quiere un consumo responsable en todas las facetas de su vida, no solo en la alimentación. Y además hay otros sectores que parece que no tienen tanta relación con la salud, pero que sí que la tienen, ¿no? Como la cosmética, el textil que nos ponemos encima y cómo organizamos y lo que tenemos en nuestras casas, ¿no? Y bueno, no sé si podemos hablar o me quieres preguntar por algún detalle más en concreto, pero en grosso modo ha sido eso, ¿no? Lo que ha sido Biocultura, ¿no? Con cambios también de ubicación. Al principio estábamos en la Casa de Campo de Madrid, luego pasamos a IFEMA. También en Barcelona, pues las primeras ediciones fueron en las Drassanes, que es un espacio pequeñito, luego pasamos a Palau Sant Jordi. Este año hemos cambiado a otro pabellón. Bueno, a veces son motivos más relacionados con el propio pabellón, pero bueno, nos vamos adaptando a los tiempos, ¿no? Y últimamente tenemos que adaptarnos muy rápido porque las velocidades con que va cambiando todo es increíble, ¿no? Y bueno, de un año para otro hay cambios importantes. Y en el sector de las ferias, a partir de la pandemia, la verdad es que se notó un cambio muy importante, ¿no? Y todo lo que son las nuevas tecnologías también ha influenciado. Aunque nosotros seguimos diciendo que el contacto humano de momento prima por encima de todo, ¿no? Y que por muchas ferias virtuales que haya, y nosotros hicimos una en el 21, que llamamos Biocultura On, pero bueno, realmente Biocultura se basa principalmente en las actividades presenciales, en el contacto con las empresas, en el contacto con los ponentes y realmente es la esencia que queremos mantener. Me parece asombroso y fascinante saber que Biocultura lleva 43 años, por lo que has dicho, en marcha. Para las personas que dicen que ahora lo ecológico está de moda, que es una corriente más, las personas que queremos ese cambio, llevamos ahí tiempo metido y ver que Biocultura empezó en aquellos años y sigue manteniéndose y la manera exponencial en la que ha crecido, porque yo recuerdo las primeras ferias que fui, que habían como más pequeñitos y ahora las últimas que subí dije, madre de Dios, eran enormes y como tú bien dices, habían ampliado a otros campos, tanto la crianza, porque también hay temas de crianza, la higiene femenina, que hay muchas personas inquietadas con esto, el tema de los pañales desechables, yo he visto muchísimas cosas. Y lo bonito de ir a estas ferias, ya sea como persona que expone sus productos, como consumidor final, es crear lazos y ver que hay determinados productos que a lo mejor si no va a una feria en la vida lo va a descubrir. Porque a mí me pasó una vez en Biocultura hace un montón de años cuando yo vi la primera copa menstrual que dije, Dios, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, el ver esas ferias, el crear un vínculo en la persona que te explica su historia, su proyecto, su trabajo, lo que hay detrás de cada productor o de cada empresa que está ahí expuesto es digno de desplazarse a donde sea si te pilla cerca y si no, cogerse un día y subirse a Madrid o a Barcelona y disfrutar, porque la verdad es que se aprende un montón hablando con las personas que están allí y con todas las actividades que se realizan. Sí, y bueno, el ejemplo de la copa menstrual que tú has puesto es un ejemplo muy claro, porque la primera vez que una empresa, que era una empresa muy pionera, que había traído todo el tema de pañales reutilizables, incluso tenía compresas, pero lo de la copa menstrual era algo que no se había visto y las primeras personas que lo empezamos a utilizar pues era como muy raro, vimos la evolución también de las copas, pero de una cosa que era totalmente alternativa a una cosa que se ha democratizado un montón y que ahora muchísimas chicas jóvenes la utilizan, muchas veces por el propio tema económico, ¿no? Porque comprar compresas y tampones es muy caro, ¿no? Y la copa es algo que pagas una vez y dura mucho, ¿no? Pero es verdad que hemos jugado ese papel.
nosotros en la feria tenemos unos criterios de admisión para cada uno de los sectores. En el sector de la alimentación está claro que tiene que ser certificado ecológico. Como te he comentado antes, en unos determinados momentos admitimos alimentación no certificada con unos criterios de que fuera natural, pero eso evolucionó y ya no es así. Nos pasó lo mismo con la cosmética. Al principio, cuando había poca cosmética, no admitíamos la cosmética natural, pero luego hicimos una serie de proyectos como Asociación Vida Sana, porque no solo organizamos la Feria Biocultura, sino que hacemos proyectos estableciendo también sinergias con la feria. Hicimos una serie de proyectos dirigidos a la cosmética econatural, formamos a muchas personas, ayudamos a empresas y a emprendedores a poner en marcha su proyecto y a partir de ahí pues empezamos a exigir a las empresas que están en la feria de cosmética que estén certificadas también, como una garantía más para las personas consumidoras, ¿no? Entonces, nos encontramos a gente que a Biocultura les ha servido de inspiración también para iniciarse en nuevos negocios que han dado un giro completamente de 180 grados en su vida, incluso gente que viene del mundo de las grandes empresas que no lo llevaban muy bien a nivel personal por todo lo que eso supone, también de estrés, pero que a veces encontraban que estaban promocionando cosas que no tenían nada que ver con sus necesidades vitales y que se han iniciado en proyectos relacionados más con la sostenibilidad y el consumo responsable y que ahora viven pues mucho más contentas y felices por eso, ¿no? Entonces, ese papel que tú comentabas, ¿no? De descubrir innovaciones, pero también de apoyar a personas pues que o lo han visto en otros países o que han tenido incluso ideas para desarrollarlo. Biocultura es un escaparate muy importante, ¿no? Para que las personas consumidoras los conozcan, empiezan a consumirlos y eso pueda crecer y expandirse, ¿no? Y la verdad es que estamos como muy orgullosas, ¿no? de esa tarea que tenemos, que no dejan de ser como los objetivos de nuestra asociación, ¿no? Pero bueno, que cuando te vas encontrando gente a lo largo de los años que te va diciendo, ostras, yo tengo una empresa y las primeras veces fui a Biocultura y pregunté y lo vi, a partir de ahí me animé a hacerlo porque si no, no lo hubiera hecho, pues eso la verdad es que te llena de orgullo y también te da ánimos para seguir porque como te comentaba, estamos en un mundo muy cambiante y sí que es verdad que Biocultura ha ido creciendo y no tiene nada que ver con lo que fue en los inicios, pero es verdad y no te voy a engañar que a partir de la pandemia las ferias sufrimos en general y seguimos sufriendo un impacto importante a nivel de las empresas, porque al fin y al cabo las empresas que pueden exponer son nuestros clientes y muchas empresas después de la pandemia, algunas se quedaron por el camino y otras pues siguen teniendo ciertas dificultades económicas porque la economía no se ha recuperado, no es lo mismo que como estábamos antes. Entonces, bueno, está costando, ¿no? Esa recuperación, poco a poco, volvemos a crecer, pero está costando, ¿no? Y también, bueno, lo que estamos notando mucho es que como todo el mundo se está sumando al carro de lo verde, el greenwashing, que es el lavado ese verde que hacen las empresas, pues está a la orden del día y está afectando muchísimo, porque es verdad que las personas cada vez estamos más concienciadas, que buscamos aquello que es ecológico, que es más sostenible, pero como hoy en día todo el mundo dice que es muy sostenible y todas las etiquetas te ponen sellos y mil cosas para hacerte creer que eso realmente lo es, pues hay una gran confusión y eso también está teniendo un impacto importante en las empresas que lo hacen bien. Entonces, entre las miles de actividades que hacemos en la feria, bueno, no miles, pero 200 sí que hacemos en cada feria. Charlas relacionadas con el greenwashing para que la gente sepa cómo leer las etiquetas de alimentación, de cosmética, siempre está presente, ¿no? Porque sigue siendo muy necesaria esa labor de informar bien a las personas consumidoras, porque tenemos tanta información que hoy en día lo que tenemos es un montón de desinformación. Justamente estaba pensando en eso, de que hay mucha información en Internet y que están muchas cosas de moda y hay personas que a lo mejor prefieren, dicen, bueno, pues si está en este gran almacén que me cuesta 4, no voy al herborario, no lo compro en tal sitio que me cuesta 7. Pero ¿qué hay detrás de eso? Hay unos criterios, hay unos valores, hay una apostar por cambiar el mundo o cosas que otras empresas no van a eso, van a montarse, como tú bien dices, en ese carro de lo ecológico y a lo mejor trae un producto ecológico de China, de Brasil, de Perú, no sé, de donde quieran traerlo. ¿Qué de ecológico hay detrás de eso? Por mucho que sea ecológico el producto. La huella de carbono que está dejando
ese alimento o ese producto que se traiga, hay que mirar mucho más allá y concienciar, como tú bien dices, a los consumidores finales de dónde vienen, qué se ponen, qué están comiendo, que porque te lo vendan como ecológico, si viene de fuera de España o de otros sitios, tenemos que tener en cuenta el gasto que conlleva traer eso. Y por suerte tenemos muchos productores, como tú bien has dicho, y personas que se dedican tanto a la cosmética natural como a la agricultura, a la carne. Hay un montón de productos en España de una altísima calidad. Yo que estoy muy metida ahí con el tema de producto ecológico, productos ya no solo ecológicos, personas concienciadas que tienen proyectos de vida, que están concienciadas con el medio ambiente, con el planeta, con el autocuidado de uno mismo, que al final todas esas empresas es por lo que apuestan. Entonces hay que ver mucho más allá de si me cuesta 4 me cuesta 7, porque al final yo también veo que muchas cosas que por muy baratas que sean acaban saliéndote caro, porque traerte Sí, algo sí. de fuera teniendo aquí un producto de altísima calidad, yo lo veo insostenible en el tiempo, y más cuando hay tantas empresas luchando en el mercado, porque yo luego hablo con empresas que se dedican a fabricar complementos y un montón de tipos de alimentos, y dices, es que estamos luchando, porque claro, los precios cada vez suben más, los sellos ecológicos le obligan la certificación, van subiendo ciertas cosas, a lo que producen como ecológico te obligan cosas, y a los que producen con todos esos químicos como que no le obligan, ¿no? Entonces un poco el mundo como al revés, deberíamos de apostar por el planeta y por nosotros, y cuidar lo que nos ponemos en la piel, lo que comemos, lo que bebemos, la higiene de la casa. Es que son tantas cosas, ya no solo lo que estamos comiendo, porque tú nada más una crema, yo luego cuando hago talleres de cosmética lo digo a las personas, sí, te estás poniendo esta crema que es toda la vida, que tiene base de petróleo, que lleva esto y que lleva lo otro, cuando tú tienes aceites vegetales y otras tantas cosas que son maravillosos. Y gracias a Dios hay empresas, un montón aquí en España, que se dedican a la cosmética natural y de una calidad increíble, porque tú también puedes aprender, puedes hacer talleres, puedes hacer cosas, pero si ya te lo venden hecho, y hay un montón de gente con proyectos muy bonitos y una historia de vida detrás que te dices, wow, ¿por qué no apostar por eso, no? Es que la decisión siempre está en nosotros, los consumidores final, dónde ponemos nuestro dinero y nuestro granito de arena. Yo siempre apostaría por ese tipo de consumo más sostenible en el espacio y en el tiempo, y apoyar a esos proyectos y a esas empresas que lo están haciendo bien, como tú dices, desde el principio. Has abierto muchos temas muy interesantes porque, bueno, el tema de la cosmética es algo que también me ha tocado muy a nivel personal coordinando estos proyectos que te comentaba, ¿no? Y bueno, así para engancharme en uno y luego te comento algunas cosas porque creo que es interesante comentarlo, ¿no? Pero es verdad que la gente no tiene la percepción de que lo que nos ponemos en la piel se absorbe y va directamente a torrente sanguíneo. Parece que le da como más reparo lo que come cuando comemos algo pasa por el estómago, que no deja de ser como, y el intestino, como una barrera que nos protege, pero en la piel muchos productos no tenemos esa protección, ¿no? Y además que muchos de estos residuos de estos productos van a través de la ducha, van luego al agua, van al mar y luego se lo comen los peces y nos lo comemos nosotros igualmente. O sea que no pensamos en todo ese ciclo y estamos contaminados por todos sitios de residuos plásticos, que no solo es el plástico de los envases, que también que se va disolviendo a trocitos, sino que muchos de estos ingredientes de la cosmética que vienen de la industria petroquímica son plástico, ¿no? Todo lo que viene de la petroquímica es un tipo de plástico que luego tiene estos efectos como disruptor endocrino en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, la cosmética es un tema muy importante y en que en mi cultura tenemos un espacio que llamamos el showroom ecoestética, donde damos charlas continuas los 4 días para hablar de esos temas, porque creemos que también es básico, ¿no? Has comentado lo de los proyectos personales, que es verdad. Yo tengo una compañera que siempre dice, ostras, es que la gente que lo hace mejor es la que tiene menos tiempo para publicitarse y explicar lo que hace. Y eso es la realidad. O sea, cuando encontramos a alguien que tiene, a veces siempre hay excepciones, y hay gente que lo hace súper bien y que tiene una gran capacidad de marketing, pero normalmente es al revés. Quien lo hace muy bien está tan metido en hacer esa cosmética o esa alimentación, esos productos tan bien, que todo el tema del marketing y explicar lo bien que lo hace se le escapa, ¿no? Entonces, una etiqueta es muy poco espacio para explicar todo lo que hay detrás de un proyecto, ¿no? Entonces, tenemos que informarnos muchísimo y Biocultura también es una oportunidad de conocer para que nos expliquen y para nosotros ver lo que hay detrás de eso, ¿no? Porque, como comentas, hay proyectos muy cercanos de alimentación, de cosmética, de textil, de personas que están trabajando. Luego
llenamos la boca de que hay que promocionar lo nuestro, de que el comercio local, de que hay que mantener la economía, de que nos hundimos, pero somos los primeros y yo evidentemente respeto las situaciones económicas de todo el mundo y sé que hay gente que lo está pasando muy mal y que la prioridad, tenemos un problema muy grave en nuestro país, que es el tema de la vivienda, y que eso está distorsionando muchísimo el mercado, porque si tú te tienes que gastar el 50% o más de tu sueldo en pagar la vivienda, todo lo demás, como cuernos lo haces para pagar, ¿no? O sea, eso ya genera ahí una distorsión muy, muy grande. Pero las personas que por lo que sea tenemos la suerte de que o lo hemos heredado de nuestros padres o lo que sea y podemos destinar más dinero a lo que son nuestros gastos del día a día, sí que es verdad que tenemos que integrar que comprar barato al final resulta caro. Porque yo me puedo comprar una chaqueta de lana producida aquí en España o en Portugal, porque por desgracia nosotros hemos perdido toda la industria de la lana, pero los portugueses la han mantenido, que será un abrigo maravilloso, que me va a costar caro, evidentemente, pero que va a ser un abrigo para toda la vida, que no comprarme un abrigo cada año, cada 2 años en estas grandes empresas que venden baratísimo, que yo siempre tengo una hija y un hijo, siempre les digo, cuando veas algo barato, detrás de ello siempre hay sufrimiento, siempre, porque lo barato implica algún tipo de sufrimiento, de una persona que no se le ha pagado su precio justo, de alguna cosa que ha sido contaminado y eso ha generado una enfermedad a otra persona, o sea, lo barato es sufrimiento, ¿no? Entonces, tenemos que organizarnos de manera de alejarnos lo máximo posible a la idea esta de que tenemos que cambiar nuestro armario cada año, de que tenemos que comer cosas muy elaboradas y comer carne cada día, porque un cambio de dieta o sea, yo igual no puedo comer carne ecológica todos los días o pollo ecológico, que es carísimo todos los días, pero si cambio mi dieta y solo como una vez a la semana, que es lo que nos dicen los nutricionistas que hay que hacer, pero introduzco todas las legumbres, más cereales integrales, más fruta y verdura, puedo, sin tener que cambiar mucho el dinero destinado a mi cesta, porque eso hay estudios que ya existen, comer más o menos al mismo precio, claro, pero si luego, que lo hacemos todos, ¿eh? Quiero helado de postre, quiero patatas fritas, quiero Coca-Cola o lo que sea, todo eso son unos gastos totalmente superficiales que van suponiendo, pues eso, unos gastos, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar mucho la mentalidad, ¿no? Y es verdad, y un poco al principio lo que has dicho, lo del local. Evidentemente hay que apostar por lo local, pero lo local también está siendo como una fuente de greenwashing, entre comillas, muy grande en nuestro país, porque comprar local es algo que nos llega al alma y es muy fácil de entender. Todo el mundo entiende que lo mejor es comprarle, y más ecológico, es comprarle a tu vecino de al lado. Pero las empresas lo han cogido. Entonces, nos estamos encontrando casos de empresas que traen los tomates de la otra punta del mundo, montan la empresa en una determinada comunidad autónoma, y no digo ninguna, te hacen la conserva de tomate allí y te dicen que esa conserva de tomate es local. Pero no es local, porque los tomates te vienen de la otra punta del mundo. Entonces, a veces nos cuesta mucho tener la información real, precisamente porque nos la quieren esconder. Y por desgracia, el sello, no sello porque no hay sellos, hay algunos, pero el concepto de local está sirviendo también actualmente mucho para jugar con el tema del greenwashing, ¿no? Entonces, lo mejor es siempre conocer, ver. Hay muchas pequeñas empresas que se están uniendo, que están promoviendo circuitos cortos a través de cooperativas de consumidores. Yo soy una ferviente defensora de las cooperativas de consumidores porque hacen ese trabajo que nosotros nos volveríamos locos, ¿no? O sea, las cooperativas de consumidores, si tienen claro que todos los productos tienen que ser locales, ecológicos, de proximidad, ya buscan proveedores que realmente lo cumplan. Y nosotros no tenemos que estar buscando a ver quién me vende la conserva de tomate, a ver quién me vende el pan, a ver no sé qué, porque es imposible. Y ya sé que, bueno, supone un esfuerzo, pero hoy en día incluso a través de Internet, ¿no? Puedes comprar en cooperativas de consumidores otros sistemas que te garantizan ya esto, ¿no? Entonces, sí que es un esfuerzo, por desgracia, porque cada vez cuesta más, pero hay que hacerlo porque, o sea, están encontrando la manera de tergiversar todos los conceptos
y de vendernos lo que al final no es en realidad. Y es una lástima. Yo en ese sentido me siento afortunada de pertenecer a una cooperativa de consumidores que tenemos aquí en Alicante, en San Vicente, en Yecla y en Castalla, que ya grabé una entrevista con el presidente, con Amador, y él decía esto que tú dices, ¿no? Al final depende de nosotros como consumidores finales el apostar por esto, ¿no? Es complicado cuando tienes un sueldo bajo como el que tenemos en España, comprarlo todo ecológico, obviamente sí, pero si tú te das cuenta, compras la cesta esencial, no te gastas tanto como de comprarlo en una gran superficie o no. Y encima estás comiendo, te comes una manzana y una manzana. Es que se nota el sabor. Ahora en verano, cuando hace verano la temporada del tomate, te comes un tomate y sabe a tomate, ¿no? Y no estás comiendo alimentos fuera de temporada, que eso también es una cosa que tendríamos que ver, porque cada temporada el cuerpo requiere lo que requiere. Pero bueno, como hay tantas modas y aunque te lo traigan ecológico en la grande superficie de no sé dónde, apostar también por eso, por el consumo de temporada y aprender a escuchar un poquito el cuerpo. Sí, sí, está claro que estás invirtiendo en salud y la salud, a la larga siempre nos acaba siendo lo que más nos importa, ¿no? El otro día escuchaba a alguien diciendo, cuando eres joven lo que te importa es el amor, cuando maduras empiezas a pensar en el dinero y cuando ya te haces mayor lo que te importa, lo único que te importa es la salud, ¿no? Y es eso, ¿no? Porque cuando somos jóvenes el cuerpo lo aguanta todo, pero a base de ir acumulando todos estos residuos que nos llegan a través de la alimentación, de los cosméticos, de los textiles o de los productos del hogar, pues al final eso repercute en nuestra salud. Y por desgracia cada vez salen más estudios. El otro día salían todas las noticias el tema de los pintauñas, ¿no? Que los tenían que retirar porque habían descubierto que había un producto, un ingrediente. A ver, eso se sabía hace muchos años. Lo que pasa es que, se van dando moratorias a la industria larguísimas. La industria química tiene unas moratorias muy largas de productos que ya se sabe que son un problema, ¿no? Entonces, tenemos que tomar la iniciativa, ¿no? Y decir, no, yo no estoy dispuesta a asumir ese riesgo, ¿no? De ponerme cosas que sé que por mucho que me digan, no me están ofreciendo todas las garantías, ¿no? Entonces, yo digo que es muy importante. Y también a nivel global, de coste económico, porque todo lo que repercute a la salud repercute a las arcas públicas, ¿no? Porque el gasto en salud es muy grande, ¿no? Entonces, los gobiernos tendrían que preocuparse por eso e invertir. Lo que dices tú, ¿no? ¿Cómo puede ser que el que esté haciéndolo bien esté pagando por una certificación, teniendo que preocuparse que no le contamine el vecino, haciéndolo todo? Pues ahí tenemos un problema, ¿no? A mí no me gusta demonizar, sobre todo a los agricultores, y hemos tenido estas grandes protestas y yo lo entiendo, ¿no? El agricultor y el ganadero es una especie a proteger, ¿no? Porque son muy necesarios en el medio rural y juegan un papel importantísimo. Es una actividad económica que no podemos perder por la propia seguridad alimentaria, por el paisaje, por el papel que juegan frente a los grandes incendios, ¿no? Tenemos las tragedias de estos años, ¿no? Como se quema el bosque y como no hay nada, ya no quedan campos, ya no hay ganadería, pues se quema todo, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener muy claros como sociedad que hay que protegerles, pero hay que también ayudarles y darles las herramientas y facilitarle el que puedan hacer esa reconversión a dejar de utilizar determinados productos químicos que se ha visto claramente que son un problema para la salud, que yo entiendo que para ellos ese uso es lo más sencillo y lo más eficaz y que cualquier alternativa quizá no es tan sencilla y no es tan eficaz, pero hay que compensarles de alguna manera, ¿no? Esa pérdida de eficacia y yo creo que hay que encontrar, como sociedad tenemos que encontrar esa manera para no decir vosotros lo hacéis mal, los ecológicos lo hacen bien, sino vamos a ver, ya tenemos el ejemplo de los ecológicos que lo hacen bien, por tanto es posible, vamos a ver los que todavía no habéis podido entrar en ecológico o no habéis querido, por qué dificultades tenéis. Vamos a apoyarlo, vamos a destinar más dinero a investigación en estos temas, a asesoramiento para ayudarles, ¿no? No tiene que ser un enfrentamiento, porque yo no creo en eso, sino es convencer. Más que vencer, es convencer, ¿no? Y que realmente esos agricultores, que muchos de ellos han entrado en ecológico por sus propios problemas de salud, que eso te lo encuentras día a día en el campo. Es que yo he empezado a hacer ecológico porque el médico me dijo que si seguía así, en pocos años estaba muerto. Entonces, cuando un agricultor te dice eso, dices, madre mía,
pero hay otros que no son conscientes porque su cuerpo pues, es más fuerte y no tiene esos resultados tan a corto plazo, ¿no? O esos efectos, pero seguro que los hay, ¿no? Entonces, también tenemos que protegerlos en ese sentido y ayudar a esa reconversión. Pero de verdad, no un lavado verde, decir, no, vamos a la PAC, va a ser muy verde y luego nada, ¿no? Bueno, pues hay muchísimo camino por recorrer. Sí. Y yo creo que biocultura tiene mucho camino que recorrer todavía. Sí, pero bueno, ahí estáis ya unos cuantos años formando e informando a las personas de que hay otras posibilidades a lo que hay en el mercado y de que sí que se puede. Si uno quiere apostar por un proyecto y quiere, y hay muchos agricultores y muchas personas que se dedican a esto, que estoy segura que cualquier agricultor que nos esté viendo y diga, wow, me gustaría saber cómo, pues se pueden poner en contacto. Y qué mejor manera que ir a ferias así y conocerse uno a otro y crear grupos de agricultores, o sea, movilizarse desde las mismas personas que se dedican a lo mismo y unirse entre ellos. Que ya no, para mí no es que se vean como competencias, sino el colaborar unos con otros y aportarse uno a otro, porque así vamos sumando y aprendiendo de errores de que otros compañeros han cometido, obviamente. Sí, además que te encuentras que los propios agricultores ecológicos están muy, muy dispuestos a enseñar o sea, nunca tienes problemas para visitar fincas ecológicas porque son agricultores que se sienten muy orgullosos de lo que hacen. Entonces, se están creando, hay proyectos de faros agroecológicos que llaman, que son fincas de gente que ya lleva muchos años y que lo está haciendo muy bien, para que sirvan de modelo para otras personas que lo quieren hacer y están muy dispuestos a enseñarlo y a transmitir y a compartir ese conocimiento. O sea, no es una competencia, al contrario, están muy, muy abiertos a que haya otras personas que lo hagan. Entonces, pero siempre es como una actividad a nivel de entidades privada, de movilizar, ¿no? Sobre todo las entidades que estamos ahí apoyando el sector. Y sí que la administración te dice que te apoya y que está de acuerdo, un poco con la boca pequeña, pero cuesta, porque sí que es verdad que tampoco no podemos ser ingenuos y ahí la industria agroalimentaria es muy potente en nuestro país y se gana mucho dinero, entonces hay muchas cosas que cuesta cambiar porque con otros sistemas pues el beneficio, siempre el famoso beneficio no va a ser tan grande, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí hay muchas reticencias. Ahí habría que mirar el beneficio a la larga. Por ejemplo, en la zona que yo vivo, el campo de Cartagena de Murcia, lo han reventado y han venido a donde yo vivo, el altiplano, que tenemos los recursos hídricos, como en muchas partes de España, muy limitados. Están reventando los acuíferos, están contaminando el suelo. Entonces, si tú a la larga ves lo que están haciendo en los territorios, este tipo de modelos, da que pensar y decir, wow, si de aquí a unos años nos vamos a quedar sin agua, si nuestro suelo va a estar contaminado y al final el suelo, nosotros respiramos, el ambiente, todo es uno. Entonces, concienciarnos un poquito más de lo que estamos haciendo aquí ahora tiene un impacto brutal en unos años y en un futuro que no es sostenible seguir manteniendo ese ritmo de producción y encima, por lo menos aquí, como yo he visto en la zona donde yo vivo, que consumen litros y litros de agua y luego así dejan los cultivos abandonados. Que a mí eso me mata, pero es que claro, si la industria que compra eso no los quiere porque no tienen la talla, hay muchas cosas ahí detrás que los consumidores finales no entienden ni que lo han visto. A ver, si tú no ves un campo, por ejemplo, de lechuga aquí, millones y millones de lechugas ahí tiradas que no las recogen porque no les interesa, porque les sale más barato dejarla ahí que recogerla después de haber gastado productos químicos, haber sacado agua de los acuíferos que están sobreexplotados y todo lo que conlleva ese modelo. Sí, que el desperdicio alimentario, que evidentemente la mayor parte es en las casas particulares, pero a lo largo de la cadena hay mucho desperdicio alimentario, ¿no? Y en la parte de producción, por motivos económicos, como muy bien dices, hay muchos cultivos que ni se recogen. Porque pues, en ese momento resulta que el precio ha bajado tanto que el coste del gasoil del tractor es mucho mayor que lo que te van a pagar por ese producto. Bueno, que ese es otro temazo, el tema de los precios en origen y que los sindicatos pues están trabajando y se habla mucho, ¿no? Del precio justo a los agricultores, pero parece ser que de momento no se encuentra la manera. Y la manera, muchos están saliendo de esos circuitos, ¿no? Ya puedes comprar directamente, incluso a través de internet hay agricultores que te venden cajas pues, de naranjas, de manzanas, el aceite, o sea, lo que es producto transformado es más sencillo, ¿no? Pero bueno, que puedes comprarlo más directamente
promocionar los circuitos cortos, que es otra de las dimensiones de esa alimentación más sostenible, ¿no? Que la producción sea ecológica, que sea de proximidad, pero que el circuito sea justo para todo el mundo, ¿no? Que haya unos pocos que se estén forrando, entre comillas, y otros, pues no se les pague el precio justo por su trabajo, ¿no? Entonces ahí también hay muchísimo trabajo a hacer y se están haciendo, ¿no? Y en Biocultura hemos presentado algunas ideas interesantes y hemos trabajado en proyectos para eso, ¿no? Para potenciar esos circuitos cortos y que realmente quien genera ese trabajo pues tenga un precio justo, ¿no? Y bueno, pues otro tema que ahí estamos, ¿no? Porque la alimentación es muy amplia, ¿eh? Da para hablar de muchas. Cuando hablamos de alimentación sostenible son tantas cosas que desde que la producción sea lo más ecológica hasta evitar todo el desperdicio, hasta los envases, ¿no? Porque ese sería otro tema, el tema de los residuos, ¿no? De los embalajes, en la alimentación, en todos los productos, ¿no? Bueno, que es un tema, es un temazo, ¿no? Todo el tema del reciclaje en nuestro país, si lo estamos haciendo bien, si no lo estamos haciendo bien, y qué pasa y qué está pasando con todos esos residuos, ¿no? Bueno, que podríamos hablar horas y horas de todos los temas. Sí, hemos abierto muchos campos que yo invito a las personas que nos estén viendo y a las que posteriormente vean la entrevista a que si le interesa algún tema que profundice, porque la verdad es que una vez que te metes ya no solo en consumir producto ecológico, en el autocuidado de las personas, del planeta, ves que es mucho más allá que solamente dedicarte a comer más sano y más natural. Y engloba un cambio de mentalidad y de paradigma que a mí me recuerda al modo de vivir que tenían mis abuelos y nuestros ancestros, ¿no? Esa manera de vivir más en contacto con la tierra, como tú bien dices, los envases retornables. No hace mucho escribí ahí un artículo sobre el impacto de los plásticos, porque yo ahí veo también un problemón, habiendo otras cosas que en otros países, como en Francia, tú antes has hablado de que fuiste a exportar cosas a Francia y a traer ideas de allí. Yo recuerdo en el 98 que estuve y allí ya no habían bolsas de plástico. Tú ibas a comprar como cuando yo era pequeña, con la cesta de la compra, esta que era así como de mimbre, ibas con la cesta, te llenaban toda la fruta y la verdura, te ponían los huevos en un papel envuelto y te los llevabas a tu casa. Y hoy en día todo bolsas de plástico. Yo que trabajaba en una gran superficie, que me lo dejé por lo que tú dices, porque era incoherente dar charla de esto, que estamos hablando de otro modelo de vida y vender cosas transgénicas, cosas que yo sabía que en la piel no, ¿no? Al final es un toque de coherencia y decir, si yo estoy trabajando aquí, no me siento vendiendo cosas que sabían que al final hacen daño a las personas. Sí, que son muchos temas. Nosotros hicimos un proyecto muy bonito el año pasado que aprovechamos Biocultura. Era un proyecto sobre, bueno, hemos editado una guía sobre cómo ser más resilientes frente al cambio climático. Entonces, analizábamos un poco todos los aspectos del día a día de las personas. Hicimos un montón durante el 2024, estuvimos haciendo entrevistas a visitantes de la Feria Biocultura porque dijimos, ostras, aquí hay gente que lleva muchísimos años haciendo cosas que están muy bien, que lleva muchos años visitando la feria. Vamos a preguntarles porque seguro que es una fuente de inspiración muy grande. Y realmente es así, ¿no? Entonces, pero te das cuenta que después de todo el trabajo de un año recogimos las aportaciones de muchas personas a través de talleres, de entrevistas, y al final llegas un poco a la conclusión que tú has dicho, ¿no? Pero está bien que tengas argumentos, ¿no? Para decir, no, esta conclusión que parece tan lógica y tan intuitiva que es, volvamos un poco a lo de antes, evidentemente con todas todo lo que nos ofrece la civilización moderna, entre comillas, pero lo que salía mucho es la importancia de las redes de autoayuda, de la comunidad, de estar pendiente de quién tienes de vecino, de aprender a hacerte las cosas uno mismo, ¿no? Que lo hemos perdido totalmente, no sabemos arreglar nada, ¿no? Entonces, lo que nos hacía más resilientes precisamente es eso, ¿no? Que tú sepas cómo se llama tu vecino y que si tienes algún problema puedas ayudar, puedes pedirle ayuda, o que él sepa que tú existes y que te pueda dar ayuda, ¿no? Y aprender a hacer cosas y bueno, iban saliendo cosas como muy de cajón, pero decías, ostras, hay gente como muy increíble, ¿no? Porque lo aplica como todo en su día a día y al final tiene una vida muy sencilla, muy austera, pero que te da mucha satisfacción. Es que es un poco eso, llegar a perder esa, o sea, nos han generado como una angustia de que lo único que nos da la felicidad es comprar y tener el último modelo de móvil, el último no sé qué, y eso nos genera como más angustia y vivimos en un estado permanente de estrés porque evidentemente el consumo no da la felicidad, ¿no? Entonces,
cuando te paras a reflexionar y te das cuenta que lo que te da la felicidad y lo que te proporciona una vida mucho más tranquila es realmente vivir en una sociedad donde se estrechan mucho más los lazos, tienes una vida tranquila, no hace falta que viajes al otro mundo, sino que te quedas en tu barrio, sacas la silla a la puerta de la calle y criticas a todos los vecinos, que bueno, eso siempre está bien, pero bueno, de buen rollo, pero quiere decir que al final eso es lo que te proporciona la satisfacción y la felicidad y su impacto climático es bajísimo, ¿no? Entonces, que tengas que hacer todo un proyecto para que te digan lo que ya dices, bueno, pues es que es tan normal, ¿no? Pero sí, es que es así, ¿no? Y necesitamos ese cambio de mentalidad, que por desgracia, pues tenemos una corriente muy fuerte, porque los medios de comunicación van como van, todo lo que nos llega, todos los inputs, toda la publicidad, todo lo que le venden a los más pequeños, a los adolescentes, a través de los influencers y eso sigue siendo consume, porque lo que te hace feliz es consumir. Y eso no nos hace felices, ¿no? Entonces tenemos esa gran insatisfacción, ese aumento de las enfermedades mentales, de tanta gente frustrada, tanta gente con depresión. Y es simplemente porque hemos perdido la simplicidad, ¿no? Creo que había un libro que se llama Simplicidad Radical, no recuerdo de quién era, pero es eso, es que es muy radical ser simple y no aspirar precisamente a tener tanto, ¿no? Y yo creo que por ahí es por donde tenemos que encaminar de nuevo la humanidad, porque es que si no tenemos futuro, ¿no? O el futuro será de unos cuantos que sobrevivan y ya veremos en qué condiciones. En ese sentido, veo también eso que tú dices de una corriente muy consumista, de tenerte ahí enganchado, pero de una temporada a esta parte también veo muchos jóvenes, zagales de 18 años en adelante, que tienen esas inquietudes, que ya vienen con ese programa de serie con el cuidado del planeta, que se quieren cuidar, que quieren salir a la montaña. Llevo muchos años observándolo y digo, wow, si yo a la edad de estas criaturas tuviera esa mentalidad, cuando lleguen a mi edad, que tengo 44, ¿cómo estarán? ¿No? Ya tienen esa conciencia y la van promoviendo. Y lo bonito de estos adolescentes y de esta gente que yo te digo es que el impacto que generan en su entorno, como los ven felices y no, como tú dices, así estresados, que es la mayoría de la gente que tiene esa ansiedad por el consumismo, les preguntan qué está haciendo, y veo esa corriente también. Y veo los dos mundos. Está todo muy polarizado y estamos en dos mundos. Yo lo que siento al final es que vamos a estar coexistiendo. No sé lo que va a pasar ni con uno ni con el otro, pero también veo esa corriente de personas que, aunque vivamos en ciudades, en mi caso en una ciudad no muy grande, que no es ni un Barcelona, ni un Madrid, ni una ciudad grande, hay una corriente de personas que estamos más en contacto con la naturaleza, que queremos eso que tú dices, retomar y que las personas vean lo realmente importante. El trabajo de recuperar toda esa información que ya ves tú, nos la daban nuestros abuelos, nuestros padres. Hay tantas cosas de las que poder aprender, igual el tema de la basura que se pueden reciclar, podemos sacar abono para nuestras plantas, tantas cosas que se tiran, que se podría sacar de ahí un provecho increíble. El retomar todo eso, también hay una corriente muy grande y a mí al final es lo que me da la esperanza de decir, lo que estamos haciendo va por buen camino. Sí, no podemos perder la esperanza y es verdad que los seres humanos somos increíbles en ese sentido y bueno, es un poco la ley del péndulo, nos vamos a un extremo y luego volvemos hacia el otro extremo, pero evidentemente, por suerte, hay esas corrientes de personas jóvenes muy implicadas, ¿no? Y que van a ser los que yo creo que van a tener un papel muy importante en mantener esos modelos que van a ser los que al final van a permitir que la humanidad como tal pues siga funcionando, ¿no? Sin llegar al colapso. Pero sí, evidentemente. Y bueno, lo vemos en biocultura, que tenemos también esa corriente de jóvenes que van apareciendo por allí, que se van informando y que cada vez están más motivados, ¿no? para transmitir ese conocimiento, ¿no? Y ese saber. Y bueno, pues es una gran suerte, ¿no? Porque si no, sí que sería terrible, ¿no? Que si nos fuésemos dando cuenta que solo las personas más mayores así mantenemos esa llama encendida, ¿no? La de esta vida más austera, ¿no? Y más sencilla. Y Monse, una pregunta que quería yo hacerte. Recientemente estrenas presidencia de la asociación. ¿Cómo ha sido el lanzarte y ponerte ahí? Bueno, yo llevo muchos años, ¿eh? Yo de formación soy ingeniera agrónoma. Cuando estudiaba yo ya tenía la chispita del ecologismo dentro de mí
Y cuando estudié la carrera en la universidad, que era, bueno, las ingenierías siempre son muy pensadas para el productivismo, ya veía que por ahí no iba la cosa. Y entonces tuve la suerte de conocer a la Asociación Vida Sana, que en esos momentos ofrecían unos cursos como de formación a nivel superior, tipo posgrado, y hablaban de agricultura ecológica, en su momento biológica llamaban. Y, ostras, para mí fue como que se me encendiera la luz, porque dije, ostras, puedo compaginar lo que a mí me gusta, porque a mí me gustaba mucho el contacto con la tierra, el campo, la edafología y todo eso, pero desde una visión de conciliación con la ecología, ¿no? De que, o sea, que hay una manera de producir alimentos y de cultivar la tierra sin contaminar, ¿no? Entonces, me formé y ya, pues, después de hacer la formación, pues ya me pidieron a ver si podía empezar a llevar temas de formación y llevo muchos años en la Asociación Vida Sana, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha sido como un relevo muy, muy lógico, yo creo. A ver, relevo a la actual presidenta porque ella se jubila, el tiempo pasa y ya, bueno, ya se jubila, va a seguir evidentemente apoyándonos, pero bueno, había que buscar un relevo y bueno, la asamblea decidió que yo era la persona ideal para asumir ese relevo, que bueno, que es un reto que bueno, estoy asumiendo con ilusión, pero con un cierto no sé cómo decirlo, ¿no? Responsabilidad, sobre todo responsabilidad, porque no es fácil y como te he comentado, son tiempos muy convulsos, de cambios muy rápidos y es verdad que nosotros como asociación, después de tantos años, hemos ido reinventándonos y haciendo pues muchos proyectos diferentes, muchas veces intentando, que es un poco el objetivo, ocupar ese nicho que nosotros vemos que hay una falta de formación, de información o que hay que impulsar y que vemos que no hay nadie trabajando, pues vamos un poco allí. Pero bueno, hoy en día hay mucha gente trabajando temas de sostenibilidad y bueno, cada vez es más complicado, ¿no? Pero bueno, yo creo que Biocultura sí que es una feria que aunque nos han intentado imitar y perfecto, cuando te imitan quiere decir que va bien, pues de momento no ha sido, o sea, no hay nadie más que esté organizando una feria como Biocultura, ¿no? Y la verdad es que la aceptación del público sigue siendo muy grande, porque así como te comentaba que a nivel de empresas pues ha habido este momento de crisis y que se va recuperando, a nivel de público no. La verdad es que ahí nos mantenemos con ese público fiel, se van añadiendo nuevas personas, vemos un cambio en el perfil de las personas que vienen a visitar la feria, cada vez más gente joven también. Entonces, bueno, eso nos da ánimos para seguir. Y bueno, vamos a ver ahora con la nueva presidencia que he asumido, pues bueno, estamos en un proceso de cambio también importante en la asociación, con nuevos proyectos, nuevas ideas y allí a ver qué tal. Y Monse, próximamente va a ser la Feria de Biocultura en Madrid. ¿Un poquito de spoiler o algún adelanto que nos pueda hacer o lo dejamos que las personas entren en la web, miren y vayan a la feria? Bueno, yo creo que lo ideal es que las personas entren, como siempre es en noviembre, del 6 al 9 de noviembre, este año en 25, mantenemos un poco esas fechas, aunque a veces va variando un poco en función de la disponibilidad del recinto ferial. Y ahí tenemos un programa de actividades muy amplio, como he comentado, más de 200 actividades de diferentes tipos. Estamos también últimamente apostando mucho el tema de nutrición y dieta. Hacemos unas jornadas muy interesantes durante el sábado, pero bueno, también siguiendo apoyando pues las actividades tradicionales con el show cooking, que es un espacio de demostraciones de cocina que hacemos también a lo largo de toda la feria, el showroom ecoestética que te he comentado de temas de cosmética, el espacio infantil Mamaterra, que es otro de los proyectos que llevamos ya desde el 2006, que le tenemos muchísimo cariño, que es el proyecto más educativo para transmitir todos estos valores a los más pequeños y que en Biocultura se traduce por ese espacio Mamaterra. Y bueno, pues muchísimas actividades de muchos de los temas que hemos comentado ahora, que hemos dicho que hay muchísimos temas relacionados y que falta mucha información, pues casi todos ellos se tratan de una manera u otra en alguna actividad específica en la feria. Entonces, yo lo que recomiendo es que la gente entre en la web, mire el programa completo y que se anime a venir porque realmente vale la pena, ¿no? Tanto para ver las novedades, hablar con las personas expositoras y poder participar en las actividades. Que bueno, que es una feria que yo creo que es muy bonita para venir a pasear y pasar el día con toda la familia o bueno, o cada uno en su circunstancia, pero invitar a todo el mundo.
Y también la energía que se mueve en la feria, porque la gente que va con tanta ilusión a exponer sus proyectos, a exponer sus charlas, sus talleres y sus actividades. Y luego hay un punto ahí de encuentro con los consumidores y con las personas que se genera una energía muy bonita. Sí, sí, y eso que los recintos feriales ya de per se la energía es como muy fea, porque son espacios muy cerrados, que no ves la luz del sol, pero aún así en biocultura es eso, notas como una energía que te ayuda, ¿no?, a mantenerte ahí en forma durante los 4 días de feria, que son muy, muy intensos, pero que en lugar de, o sea, yo siempre digo, nosotros empezamos la feria muy agotados, porque claro, toda la organización es lo que nos agota. Pero luego la feria es como que nos va recargando pilas, porque te das cuenta que todo ese esfuerzo que has hecho los meses anteriores realmente ha valido la pena, ¿no? Porque los expositores están contentos, porque las actividades han ido bien, porque ves que la gente realmente lo aprovecha, que vienen, que salen contentos, que encuentran lo que buscan. Evidentemente siempre hay alguien pues que justo lo que busca no lo encuentra, o algún expositor que por lo que sea pues no le va muy bien. No vamos a decir que todo el mundo todo es perfecto, pero en general la nota global siempre es muy positiva, o sea que nos vamos muy contentos de la feria. Esperemos que esta vez no sea una excepción. Pues Monse, muchas gracias por compartir aquí en nuestra comunidad de Tiempo Consciente lo que es biocultura y mostrarnos los años que lleváis de andadura. Es de admirar, sinceramente, porque yo trabajo también en asociaciones de manera voluntaria y cuando te dedicas a organizar actividades y sabes lo que hay detrás, las personas que no organizan o que nunca han organizado un simple evento, no saben el trabajazo que hay detrás, pero también después de ese trabajazo, como tú bien has dicho, la satisfacción de ver que edición tras edición se va superando y que la gente responde, que eso al final es el baremo con el que nosotros medimos. Cuando la gente te responde, eso te motiva a seguir ahí en pie. Sí, sí, pues bueno, muchísimas gracias por habernos invitado, por poder compartir todo esto y bueno, que nos deis este espacio para poder difundirlo y que cada vez más personas pues se puedan unir a este movimiento y que sea ese lado de la balanza, ¿no?, de personas sensibilizadas que vaya creciendo y bueno, que juntos pues podamos ayudar a crear este mundo que todos queremos, que es un mundo mucho mejor. Sí, el cambio está en cada uno de nosotros, dónde ponemos nuestro dinero y en qué dedicamos el esfuerzo. Cuando tú estás trabajando, dónde quieres invertir. Y la verdad es que merece la pena apostar por un futuro sostenible y otro modelo de vida, porque es posible. Sí, sí, está claro que es posible. Sí, sí. Pues un gran abrazo y no sé si me escaparé para Madrid y os haré una visita porque es probable que esas fechas las tenga disponibles. Así es que no lo descarto, estar por ahí paseando y ver las novedades que nos trae este año la feria. Pues perfecto, y si te pasas, pues encantada de saludarte y darte un abrazo y así nos conocemos en persona. Bueno, un besito muy grande y hasta pronto. Y gracias a Un todas las abrazo. personas que nos habéis visto. Recomendaros que si os ha gustado el vídeo, por favor, que lo compartáis, que le deis al like. Y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, en los comentarios yo voy a dejar los enlaces de Biocultura para que podáis acceder tanto a la web principal como a la de la Feria de Madrid, que es la próxima que hay, por si os interesa participar, asistir o ver las actividades que tienen. Yo estoy planteándome de subir porque la verdad es que 1 horita y media que tengo así de viaje tampoco, 1 horita y media, 2 horas tampoco es tan lejos. Un besito, agur. Muy bien, un beso a todo Hasta el mundo. Todo luego. el mundo es bienvenido.